Vamos a leer la escritura nuevamente donde leímos, iniciando la enseñanza anterior, donde dice 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis, dice, lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero ahí no termina. Sigue acá en el capítulo 7, versículo 1. Mire cómo sigue. Así que, habiendo dicho eso, el apóstol dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, lo que acaba de decir ahí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos. Esas son las promesas. Pero hay una condición, hay que limpiarse. Fíjense que dice limpiémonos, no está hablando de que Cristo nos limpie en este caso. Ya Cristo nos limpió cuando nacimos de nuevo. Ya somos salvos, le está hablando a creyentes. Así que, puesto que tenemos tales promesas, nosotros los cristianos, limpiémonos, una acción que tenemos que tomar nosotros, limpiarnos, de hacer catarsis, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues si yo lo dejo en el versículo 18, lo que estoy diciendo no tendría sentido, lo que he venido explicando, pero la Escritura lo dice. Los demonios son seres incorpóreos, no tienen cuerpo. Y ellos, para poderse expresar y hacer lo que desean hacer, necesitan un cuerpo, el tuyo, el mío, el del que se preste. El que se ceda a ellos lo utilizan. Cuando hablamos del ser humano, hablamos de una tricotomía espiritual, alma y cuerpo. Este cuerpo, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, se supone que sea el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu nos cela grandemente. Nacemos de nuevo. Pero por causa del pecado, dice la Biblia que contrictamos al Espíritu Santo. Queda contristado, totalmente contrictado, se entristece. Y al entristecerse el Espíritu Santo, pues no hay gozo. Por causa del pecado, por causa de las operaciones demoníacas, por causa de lo que sea, el Espíritu se contricta, se entristece. ¿Qué sucede? Las personas que están en el mundo no pertenecen a Dios. Su naturaleza es pecaminosa, sin embargo, los demonios no pueden entrar en ellos desde el punto de vista que uno se imagina que podrían entrar. Bueno, esos son pecadores, tienen un espíritu inmundo, son del diablo, son hijos del diablo, se le pueden meter todos los demonios. Mire, si los demonios se pudieran meter así nada más, todo el mundo allá afuera estaría endemoniado. Toda la gente pecadora estaría endemoniada, porque si están en pecado y su naturaleza es pecaminosa, ¿por qué legiones de demonios no están poseyendo a esa gente allá afuera? ¿Usted nunca se ha hecho esa pregunta? Es algo para pensar, ¿no? Si Dios dijo y el Señor dijo que vosotros sois vuestro padre el diablo, deseo vuestro padre que le dice a los religiosos y al mundo en general, a hijos de Dios e hijos del diablo, primera de Juan 3:8. Esa gente que está allá afuera sin Cristo tiene un espíritu contaminado, un espíritu inmundo que está contaminado, pecaminoso. Sin embargo, usted no se ha dado cuenta que para un demonio morar en ellos, tiene esa persona que ir un brujo, un hechicero, realmente cederse de alguna forma o manera, porque los demonios necesitan un factor que se llama elemento de cooperación en un individuo, sea cristiano o no. Sea inconverso o no sea inconverso, no importa, necesitan elementos de cooperación. Si la persona no se puede ceder o no se cede a ellos no pueden hacer nada, ellos no pueden violar la voluntad de un individuo, está prohibido para ellos, no lo pueden hacer. Es un imposible para ellos, no pueden. Cuando la persona se cede y va a un brujo, un hechicero, muchos de ustedes
muchos de ustedes, cuando estuvieron en el mundo, ¿qué sucedió? Visitaron un brujo, visitaron un hechicero, visitaron a alguien, lléveselo atrás rapidito, visitaron a alguien, atiéndeme aquí, que ya el diablo empezó a dar su show. Ustedes fueron a algún sitio, atiéndame aquí, hermano, la predicación es aquí, por favor. Amén. Escúcheme, cuando ustedes eran niños, ya el diablo empezó con su show, entienda que el enemigo no quiere que yo enseñe lo que voy a enseñar. Y van a empezar a haber manifestaciones por ahí, gente que van a empezar a pegar gritos. Usted quédese tranquilo. Sigue escuchándome a mí, no deje que el diablo le robe el show. Este show es de Cristo, no de Satanás. Amén. Cuando usted era niño, sin usted darse cuenta, de alguna manera, probablemente, porque a casi todos los venezolanos, por lo general, les sucede algo así, lo llevaron sus padres o sus tíos, su primo o alguien a visitar un brujo, una bruja para que orara por usted, para que le hiciera, qué sé yo, le espantara, le quitaran el mal de ojo, lo protegieran, algo por ahí. Y usted fue a ese brujo, y usted se expuso a ese brujo, a ese hechizo, o a esa práctica, o a lo que fuera, o visitó un centro de espiritismo, y usted no sabía, usted era niño, 7, 8, 10 años. Esa simple entrada que usted hizo a ese lugar, siendo niño, le dio a los demonios derecho legal para operar. Y muchos de ustedes y muchas personas, ¿qué sucede? Muchas de ustedes y muchas personas crecen y comienzan a tener manifestaciones extrañas. Excesiva ira, rencor, deseos de suicidarse, deseos de matar, deseos de robar. Algo incontrolable. Y no saben de dónde viene. Y fue que en algún momento hicieron contacto con los poderes del mal y un espíritu se aprovechó y está trabajando en esa área. Y hay muchos que se han convertido al Evangelio, han nacido de nuevo, nacieron de nuevo, están en Cristo y todavía sienten algo extraño en su vida, que no los deja servirle al Señor como es. Van a orar y empiezan a bostezar. Pueden estar 3 horas viendo televisión. Pueden estar 3 horas y 4 horas hablando bobadas con alguien. Pueden estar hasta las 3 de la mañana distrayéndose viendo una película, con el televisor prendido, pero no aguantan 5 minutos orando porque se quedan dormidos. Hello. ¿No han notado algo extraño en eso? Piense lo que le estoy diciendo. ¿Cómo es posible que si yo soy cristiano puedo durar 4 horas viendo películas y no puedo aguantar 5 minutos orando porque me quedo dormido o empiezo a roncar de rodillas o simplemente no puedo, tengo que quedarme dormido, acostarme dormido? Séame sincero. ¿A cuánto a usted le ha pasado eso? Séame sincero. A mí me ha pasado. Y he dicho, oye, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Yo le voy a decir algo, hermano. Yo le voy a decir algo. Ahí hay operaciones satánicas. Yo no estoy diciendo que usted tenga un demonio. Momento, cómelo con calma. Pero ahí hay operaciones demoníacas. No es normal que eso suceda. Pero hay personas que eso no les sucede de vez en cuando. Hay personas que eso es constante. Tienen el entendimiento cegado. No quieren orar. Son cristianos, se convirtieron. Pero se convirtieron y van a la iglesia de vez en cuando, a empujones. Nunca oran. Nunca buscan la presencia de Dios. Donde quiera que ve gente orando, usted siente como un malestar. Ay, yo no voy a ir para allá, están orando. Uy. Se va para otro sitio. Yo soy cristiano, pero yo no puedo andar en esa oradera. Y entra a otro sitio y está leyendo la palabra. Uy, no, yo me voy para otro sitio. Solamente cuando lo encierra, que no le queda otra alternativa, pues cruza los brazos y empieza a mirar para los lados. Uy, qué aburrimiento. Ahí hay una operación satánica. El único que puede rechazar eso es el diablo. Tiene que haber espíritus envueltos en tu mente en alguna área que tú te sientes así. Te voy a decir una cosa. Cuando tú comienzas a detectar y a entender lo que está pasando y comienzas a orar de verdad y comienzas a reprender, vas a notar que van a empezar a suceder cosas extrañas en tu vida. ¿Y qué es esto? Yo no me había dado cuenta. Y es que eso viene, eso tiene un trasfondo. Y es que en la niñez o en la vida adulta tuviste algún punto de contacto con el ocultismo, directa o indirectamente.
O tienes algún pecado o alguna situación en tu vida que le está dando lugar y tiene el diablo tiene una puerta abierta y por eso estás sintiendo todas esas cuestiones extrañas. ¿Cómo es que un demonio puede entrar? Los demonios son incorpóreos, no tienen cuerpo y andan buscando un cuerpo a donde morar. Los demonios pueden entrar a través del pecado. Juan 5:14. Los demonios pueden entrar cuando fracasamos en resistirlos. Comienzan a presionar y a presionar y a presionar y a atormentarte, y si te aparece de noche una señora que te habla y te agarra una pata y te asusta y no hayas qué hacer y comienza ese demonio y mira, yo conozco miles de casos. Y termina ese demonio dominando la vida por terror, porque a la persona le da miedo. Los demonios pueden entrar por rehusar aceptar la protección de Dios. 1 Pedro 5:8-9. A través de una debilidad en el cuerpo humano o por fracasar en tener a Dios en su vida. Los demonios pueden entrar por vivir egoísmo, ¿verdad? Vivir en egoísmos y cediéndose a ellos. Fácilmente entran. Por no sujetar la mente y todos los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús, 2 Corintios 10:5. Por ceder a las tentaciones y a los deseos de la carne, 2 Pedro 2:11. Por participar en cualquier práctica de ocultismo o cualquier cosa relacionada con el mundo satánico, 2 Corintios 6:14-18. Muchas puertas están abiertas con respecto a los demonios. Las escrituras son bien claras con relación a esto. Cualquier relación con Satanás sobre cualquier aspecto que tenga que ver con el ocultismo, brujería, hechicería, cartomancia, psíquicos, lo que sea, abre una puerta en la vida del individuo para la entrada del poder satánico, la contaminación demoníaca o ambas. El hecho de que la persona sea cristiana o no cristiana no hace ninguna diferencia. Usted pisa territorio satánico y usted está expuesto a poderes satánicos. Punto. Porque está pisando un territorio satánico. Claro, usted es un cristiano y si usted hizo eso voluntariamente, ya la cosa se complica. Ahora, si usted no sabía dónde estaba metido, eso es otra cosa. Usted puede ir a cualquier sitio tranquilo. Pero si usted voluntariamente... Yo supe de un caso de una hermana que era bien cristiana y persistió en ir a un brujo, insistió en ir a un brujo. Ahora, no me diga cómo fue esto, porque no sé explicarle. Yo le voy a decir la historia que contaron, que se cuenta de esa situación de esa hermana. No me pregunte si no tiene base bíblica o no tiene base bíblica, eso fue lo que contaron. Ella fue donde el brujo, siendo una hermana de la iglesia, se enfrió y se fue al brujo. Y el brujo estaba haciendo su trabajo ahí y ella agarró su número. Y cuando le tocaba a ella, le dijo, no, yo la atiendo después. Y no la atendía. Finalmente le dijo, no, váyase mañana. Y volvió al siguiente día y tampoco. Volvió al tercer día y el brujo se molestó. Y salió del cuarto ese y le formó un lío. Le dijo, usted, ¿quién es usted? ¿Por qué usted no se va de aquí? Le formó un lío a la hermana, no sabía quién era. Y entonces ella se sorprendió. Y finalmente el brujo le dijo, ya yo sé quién usted es. Ahora mismo acaba de ver una paloma salir por su boca. Ahora ya yo sé que usted es de esos evangélicos, esos cristianos. Y la mujer salió aterrada, corriendo. ¿Qué pasó ahí? No sé. Eso fue lo que sucedió. Hay gente que viven insistiendo en visitar brujos y hechiceros y blasfeman contra Dios. Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted persiste y persiste y persiste en hacer lo malo, las consecuencias son fatales. ¿Qué dice la Escritura? 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En Efesios 4:27 dice la Escritura, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Le está hablando a cristianos. ¿Qué sucede si yo le doy lugar al diablo? Dice, no deis lugar al diablo. ¿Qué puede suceder si yo le doy lugar al diablo? Pablo dice, no deis lugar al diablo. ¿Qué les podría suceder a un cristiano que le dé lugar al diablo? Piénselo, analícelo usted. Bueno, si yo me cediera al diablo de repente, me cediera a cualquier tentación, ¿qué me puede pasar? Podré tener manifestaciones demoníacas, podrán demonios tomar mi mente, mi vida, en un momento determinado empezar a hacer cosas, empezar yo a hacer cosas que realmente van en contra de la palabra. Bueno, Pablo dice, no des lugar al diablo.
En Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 17, fuertemente Pablo habla de lo que es la vida del creyente y cómo debe conducirse, pero lo curioso es lo que dice. Dice, haced morir, le dice a los cristianos, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice, tú que eres cristiano, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Cristianos que dicen cualquier vulgaridad, pero sin ningún temor a Dios. Le mentan la madre al que sea. Dicen 4 vulgaridades donde le da la gana. Echan cualquier chiste vulgar sin ningún temor a Dios. Pero bueno, muerto de la risa como si fueran unos mundanos. Controle eso. Dice blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice, revestidos del nuevo. Reviste tu alma del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando de conocimiento, hasta el conocimiento pleno. Más adelante en el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, dice Pablo, gobierne vuestros corazones, vuestras almas, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y luego te aconseja, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando lees acá en Primera de Pedro 1:22, vamos a Filipenses primero, y después vamos a Primera de Pedro, Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, dice San Pablo, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es amable o todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Primera de Pedro 1:22. Y ya les explico. Nos movemos a Pedro 1:22. Habiendo, y escuche esto. Bueno, el versículo 21 dice, y mediante el cual creísteis en Dios, quien lo resucitó de los muertos a Cristo y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Escucha ahora el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, muy importante, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón. Óyeme, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Habla de purificación del alma. Hay que purificar el alma. Dice Levíticos 19:31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, ensuciándoos con ellos, dice la Escritura, o contaminándoos con ellos. Pablo dice el Señor a través de Oseas en el capítulo 4, versículo 6, dice, pues, Romanos 6:15, después Oseas.
Correcto. Romanos 6:15 dice, pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pablo dice, Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Todos nosotros debemos percatarnos de estas áreas de influencia en la vida. Y debemos anunciar el Evangelio a los demás. Muchísimas personas no pueden aceptar a Cristo cuando alguien les habla porque su voluntad y su mente están literalmente atados por poderes de las tinieblas a través de alguna puerta en su vida presente o en el pasado o en el presente. Mucha gente. Dentro de la iglesia hay mucha gente atada, oprimida. Y allá afuera hay gente que no puede recibir el Evangelio. Entonces, una iglesia que está oprimida, contaminada, y un mundo que está cegado por el diablo, imagínense ustedes, ¿cuándo vamos a llegar a algún sitio? Una iglesia que no representa un reto para el diablo y un mundo que está cegado y no se le predica el Evangelio. Cualquier relación con lo oculto, no importa cuán superficial o breve sea, es una puerta abierta. Hay cristianos que se levantan todos los días, lo que yo le voy a decir a usted, te voy a decir, no, pastor, pues. Se levantan todos los días, compran el periódico, que tú no sabes cuál es la parte que buscan primero, el horóscopo. Y son cristianos. Eso no tiene nada de hermano. ¿De qué signo tú eres? Y yo me les quedo mirando. Hermanos cristianos preguntaron de qué signo yo soy. ¿De qué signo yo soy? Ajá. Si eso no es nada. El montón de personas piensan que eso no tiene nada que ver. Se ve tan inocuo, se ve tan ingenuo, se ve tan fácil, tan inofensivo eso, ¿no? No importar si leemos el horóscopo o no. Cualquier contacto con eso. Visitar por curiosidad a un adivino. Las cartas, dejarte leer las manos. Muchos de los festivales, de las actividades que muchas veces se dan en una ciudad, en la escuela, tienen influencia satánica dependiendo de lo que se esté haciendo. Muchos de nuestros niños están expuestos a tanta operación satánica desde la comiquita que ven en la televisión. Yo estoy horrorizado. Se lo voy a decir. Yo tuve como mucho tiempo sin ver televisión. Creo que hace como, no sé, del año aproximadamente 90 y... no sé si fue 93, 94, 95. Yo me alejé mucho de la televisión, no, veía muy poca televisión, porque viajaba mucho, no tenía tiempo. Y un día, chequeando la televisión, empecé a ver los nuevos muñequitos y comiquitas que pasaban. Yo quedé horrorizado de la sangre, de la agresividad y de las figuras, de los gestos, de las caras de demonio que tienen las figuras que ponen ahora en los muñequitos. Y si te vas a los centros de las maquinitas esas donde se juegan, no. Eso es artes marciales donde uno le quita la cabeza al otro y el sangrero rebota. ¿Usted ha visto eso? Yo he pasado a ver eso porque me llamó la atención. Y he ido así donde hay esa máquina y me pongo a ver qué es lo que están haciendo. Y muchachitos de 8 o 10 años jugando con la máquina donde se ven las peleas. Y es que pelea y le corta la cabeza y el sangrero lo atraviesa y le quita los pedazos. Y un niño de 8 años asesinando y matando ahí en un juego. Parece inocuo. Parece ingenuo. ¿De dónde usted cree que esos niños comienzan a tener pesadillas? ¿De dónde usted cree que esos niños comienzan a manifestarse cosas raras? La música que se llevan a la casa. No, voy a poner un disco de Molly Cruz, eso no es nada. O del otro, de ese montón de diablos que andan por ahí. Y se llevan el disquito para la casa. Y comienzan a ver manifestaciones raras en la casa. ¿Ah? Los niños están ahora mismo expuestos a un mundo satánico y lleno de demonios por todas partes en la escuela. Les enseñan una rebelión contra los padres. En los Estados Unidos no se puede tocar a un niño, te meten preso. Ya las escuelas te le enseñan al niño, si tu padre te pega, vienes aquí, lo acusas. Entonces los padres están aterrorizados porque si medio le pegan a los niños, enseguida le quitan y lo meten en un foster home, no sé cómo le llaman aquí, un orfanato, ¿será?
un foster home, un albergue, exacto, un albergue de niños, un foster home, lo meten ahí y se los quitan a los padres. Es más, yo escuché la historia en la televisión de dos muchachos jóvenes, 18, 20 años, que testificaron lo que a ellos les pasó. Cuando ellos tenían 8 y 9 años, se les ocurrió, porque estaban bravos con los padres, decir en la escuela que sus padres, no sé qué fue lo que, hasta se golpearon, se hicieron algo, para decir a los maestros allá en la escuela que los padres los habían maltratado. Y entonces los revisaron y acusaron a los padres, fueron a tribunales. Total fue que un niño que acababa de nacer, que tenía meses, bajo la ley se lo quitaron, le quitaron a estos niños también y los repartieron en diferentes hogares. Pasaron 10 años y estos dos muchachos pasaron a la televisión finalmente a testificar porque andaban buscando a sus padres porque todo eso era mentira. No sé dónde estaba su hermanita, no sé dónde estaban los padres. A ellos dos los pusieron presos como por 5 años cada uno, se divorciaron, se destruyó el matrimonio, se destruyó la familia. Así están los hogares en los Estados Unidos. No se puede tocar a un niño en los Estados Unidos. Pegarle los atrofia. Eso es violencia. O sea, se fueron a otro extremo. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cómo Satanás está controlando las escuelas? Usted sabe que en los Estados Unidos, en las universidades, se dan clases, cursos de cartomancia, de brujería, de hechicería, de ocultismo. Dentro, una clase aprobada, electiva. Y no se puede utilizar una Biblia para predicar la palabra porque te meten preso. Desde los púlpitos en los Estados Unidos no puedes hablar de que el homosexualismo es un demonio o una enfermedad. No puedes decir eso. Porque salió del código ahora de los psicólogos. Ya no, el libro de lo que usan los psicólogos ya no pertenece a una enfermedad. Ahora es una preferencia sexual. No es una enfermedad. Y mucho menos un demonio. Y el ministro que ose predicar, especialmente en el estado de la Florida, a voz en cuello, de que los homosexuales están endemoniados y enfermos, y lo acusan y le prueban, lo meten preso. Hello. El trabajo satánico es fuerte. Hay iglesias en los Estados Unidos dirigidas, iglesias cristianas, entre comillas, dirigidas por homosexuales. Tipos casados con otro hombre y dirigen la iglesia cristiana. Porque eso es su preferencia sexual. ¿Cuál es el problema? En California le aprobaron a las mujeres casadas, mujeres como la lesbiana, adoptar niños, y a los homosexuales y a los varones. Y creo que en el estado de Nueva York también. Sé que son 2 estados, no sé si el otro es Nueva York, por ahí está. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿A dónde vamos con este mundo? La televisión bombardea con basura, con porquería, promiscuidad a toda hora. Aquí yo me sorprendí en la televisión de noche ya, Canal 2, Radio Caracas Televisión, lo que te pasa es pura pornografía. No puedes ver nada que valga la pena. Todas las películas tienen que ver con sexo, con pornografía, con droga, con nada instructivo. Tienes que tener cable TV para ver Discovery Channel o ver History Channel o ver algo que realmente te eduque, porque los canales están vueltos una porquería. A los niños no se puede dejar frente al televisor porque te los bombardean con agresividad, con sexo, con porquería, y menos en el computador con internet, porque imagínense que no encuentran ahí. Hasta novia consiguen por internet. Cualquier contacto que haya con todo ese mundo produce graves problemas. Produce graves problemas. Hablando del sexo, que es una de las áreas más fuertes que el diablo utiliza en todas partes donde hay iglesias satánicas y hay hechicería y hay brujería y hay esas cosas, hay sexo, hay promiscuidad sexual. Pablo dice, 1 Corintios 6:16, ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciera fuera del cuerpo no tiene mayores problemas, fuera del cuerpo es. Pero el hombre que comete fornicación contra su propio cuerpo peca. Ahí está el detalle. Y el problema, quizás el problema no sea tanto el simplemente fornicar, es que
hay mayor problema que simplemente el pecado que cometiste es inmoral ahí, porque es que si la persona con la que te acuestas tiene demonios, se te transfieren. A menos que tengas claro lo que estás haciendo y corras y te humilles y busques perdón de Dios, eso claro está. Pero si estás viviendo con una mujer o con un hombre que no es tu marido o tu mujer, corta eso ya. Vamos a comenzar una nueva etapa en tu vida. Vamos a trazar una línea de lo que es santo y lo que es pecado, de lo que es de Dios y lo que desagrada a Dios. Si no, ¿cómo vamos a hacer un reto para Satanás y sus fuerzas cuando dentro de la iglesia estamos prostituidos? Si yo puedo ver el Evangelio, si yo quisiera, con el conocimiento que tengo de la Biblia, yo pudiera torcer las Escrituras fácilmente y decir, hermano, pero ¿cuál es el problema? Dios entiende, Dios comprende, uno tiene sus debilidades. Jamás, cuando he cometido un pecado, he justificado mi pecado. Pecado es pecado, hay que repetirse y hay que apartarse, punto. No puedes suavizar el pecado. Una de las mayores victorias que tú debes tener en tu vida, yo debo tener en mi vida, es que cuando pequemos, llamemos a esos pecados, pidamos perdón, nos arrepintamos y reconozcamos lo malo que hemos hecho. Eso es todo. Y sigue adelante, que el Señor te va a respaldar y va a seguir contigo. Pero no tapemos el pecado, no lo encubramos. Tampoco quiere decir que si un hermano peca hay que decírselo a voz en cuello a todo el mundo. Hay que ayudarlo, no tolerar el pecado, no encubrirlo, pero sí tratar de ser prudente y sabio cómo manejamos los problemas. Que ese es el problema que tienen muchos religiosos. No, pecó, eso hay que condenarle, ¿cómo es posible que hizo eso? Eso es un hijo del diablo. Y entonces se vuelven peor que los fariseos. No, hermano, cuando alguien peca, cuídate a ti mismo, dice la Biblia. No sea que tú también caigas en la misma condenación. Ten misericordia, aquellos que, vosotros que sois espirituales, cuando alguien lo sorprenden en una falta, hubiese sido sorprendido en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Me estás oyendo? Apártate de la fornicación, apártate del adulterio, apártate de todas esas cosas. Amén. Gloria sea a Dios. Ahora bien, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dijo David, con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. David procuraba activamente buscar la palabra de Dios, estudiar, aprender de Dios. La meditación en la palabra es declarar, confesar la palabra. Es una meditación muy particular, pero cuando entras en meditaciones de yoga, meditación trascendental, en donde te mandan a dejar la mente en blanco, ahí hay problemas. Cuando te mandan te metes a esos sitios donde, no, ponga la mente en blanco, eso es lo que andan buscando los demonios, que tengan la mente en blanco para meterse. La meditación en la Biblia es proclamar la palabra, declararla. Y debes tener cuidado con eso. ¿Sabías tú que una de las cosas más peligrosas es que si hay algo que Satanás quiere controlar en cualquier persona, sea cristiano o no, es su mente? Dice Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice San Pablo. Estos pasajes muestran claramente que se nos ordena que controlemos la mente, que no la dejemos en blanco. Cualquier enseñanza sobre meditación que diga que tenemos que dejar la mente en blanco, libre de todo pensamiento, repetir muchas veces ciertas frases para dejar en blanco la mente, es de Satanás. Jesús dijo, y orando no uséis varias repeticiones como los gentiles, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque muy adelante irán a la impiedad. Sitios donde la gente va y empiezan a repetir una cuestión ahí rara, y ahí es donde los demonios operan. Los demonios también pueden operar en una vida por herencia. Familias que 3, 4 generaciones atrás operaban espíritus de locura
Y esos demonios se van transfiriendo de generación en generación. Lo que llaman maldiciones generacionales. Pero hay que tener cuidado cuando nos convertimos a Cristo. Debemos entender que esas maldiciones generacionales fueron rotas por Cristo. En el momento que lo aceptamos, fueron rotas por el Señor. Porque se está especulando mucho hoy en día con eso, en algunos libros por ahí, algunas doctrinas. Sin embargo, también es de contar y de tomar en cuenta que hay muchos cristianos que se convierten y su familia ha experimentado maldiciones generacionales de locura, de homosexualismo, de robo, de crimen, de lo que sea. Y la persona viene y se convierte a Cristo y empieza a sentir cosas raras todavía. Poderes raros que tratan de tomar su mente y empieza como una batalla entre el hombre interior que se acaba de convertir y esas maldiciones generacionales. Entonces ahí hay una batalla. Y no es que el muchacho o la persona, el joven o el hombre esté bajo esa maldición ya. Pero esos demonios están reclamando un derecho que ellos creen tener todavía sobre esa alma, sobre esa mente. Y empieza la batalla entre la mente y el espíritu renacido. Y esa es la batalla que vemos. Entonces, no es cuestión de decirle, mira, eso es una maldición generacional que tú tienes. No, es una maldición generacional que fue rota por Cristo, pero que está peleando y luchando por el derecho que supuestamente tenía. Entonces hay que ministrarle a esa persona, hay que ayudarlo a que se afirme en la palabra, que conozca lo que es el poder de la palabra y rechace y corte con esa cadena de maldición generacional que viene de sus padres y de las generaciones pasadas, porque la misma Biblia profetizó cuando dice que los padres se comerán las uvas agrias y los hijos sufrirán la dentera, hablando del pecado que visitaría la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de sus hijos. O sea que el pecado que cometían los padres en el Antiguo Testamento se iba hacia sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, eso estaba. Pero bajo la gracia de Dios, yo no tengo que pagar por el pecado de mi papá, ni de mi abuelo, ni de mi tío, ni de mi, qué sé yo, tatarabuelo. Yo nací en Cristo y toda esa maldición generacional, en el nombre de Jesús, yo la paralizo y la destruyo y me declaro en victoria y me declaro salvo y libre. Gloria sea a Dios. Eso hay que conocerlo y hay que entenderlo, ¿verdad que sí? Gloria sea a Dios. Fíjese eso, la bioreacción, desde el punto de vista médico, la bioreacción ha tenido tremenda resonancia en el mundo de la medicina en los últimos años. Su crecimiento ha sido fenomenal. Se usa principalmente contra el dolor, la presión arterial y el control del abuso de la droga y el alcohol. Dentro de las sectas satánicas, la hermandad satánica ha usado la bioreacción, escuche, la bioreacción desde muchos años antes de que su uso se hiciera público y se practicara en la medicina. Los satánicos la practicaban. Descubrieron que era el método más rápido de enseñar a las brujas a tomar conciencia del cuerpo espiritual y por lo tanto a entrar en contacto con el mundo espiritual. Acuérdense que en el satanismo se le enseña al individuo a tener conciencia de su cuerpo espiritual. Está el cuerpo físico, está el alma y está el cuerpo espiritual, que es con el que ya se desdoblan y salen. Eso se practica en la brujería y en la hechicería. Y dentro de la medicina hay un campo que se llama bioreacción que se está empleando del espíritu o el hombre interior teniendo dominio sobre el dolor y sobre todo ese tipo de problemas. En la iglesia y en el evangelio eso está prohibido, porque se supone que nosotros no nos estemos desdoblando ni saliéndonos del espíritu, ni saliéndonos del cuerpo, hasta dando vueltas por ahí. Eso contradice la escritura. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos un cuerpo espiritual y tenemos un alma, pero debemos tener cuidado. Pues ya les voy a explicar el porqué de eso. El otro grave problema es la influencia que tiene la música rock. La música rock en el mundo, millones y millones de dólares son invertidos y se adquieren de esa música. Los peores grupos de la música rock hacen pactos satánicos, eso lo mencioné anoche, invitan a las sacerdotisas de las hermandades satánicas del Estado, en los Estados Unidos, para que hagan conjuros. Y los mismos demonios meten conjuros en esos discos y en esa música y ellos venden sus almas al diablo con pactos de sangre y toda esa música rock. Hay que tener mucho cuidado. Y aún con la iglesia y con los hermanos que están acá en el grupo rockero, yo tengo un cuidado tremendo, ando con el oído muy parado. Porque eso es un ritmo de música y es un beat, que llaman un beat. Porque
yo no sé si el hermano Chacín conoce de esto y los muchachos que trabajan acá para conquistar a los rockeros del mundo. Pero dentro de la música rock se escogen lo que llaman unos beats, que es el golpe, no sé cómo le dicen en la música acá, los beats, el ritmo, el tiempo, los beats que se agarran. Bueno, dentro de la África, esos beats que agarran los rockeros para su música vienen del ocultismo de las religiones de África. Y se dio el caso estaban filmando una película allá en África y seleccionaron muchos extras de ahí, nativos del África, de esa región, de esa tribu, donde fueron a filmar la película, y bueno, como extras. Durante la filmación de la película sucedió un fenómeno, y era que estaban filmando la película y de momento el grupo que fue a tocar allá, la música que pusieron, ¿verdad? Era una música moderna de acá de los Estados Unidos, rockera, pero que tenía un beat, un tiempo, un ritmo, que cuando la sonaron, empezaron a sonarla, repentinamente todos los extras africanos salieron corriendo, todo el mundo se fue. Y ellos no entendían, en plena película. Todos eran como 600, 800, todo el mundo arrancó y se perdieron de ahí. Y ellos no sabían, tuvieron que parar la cuestión. Bueno, ¿y qué pasó? Cuando averiguaron, ¿sabe por qué salieron corriendo todos los africanos? Porque el ritmo que estaba tocando esa música rock era exactamente para invocar a los espíritus malignos para que descendieran a hacer daño. Y esos indios, entre comillas, saben eso, y estos rockeros no tienen entendimiento de lo que está pasando. Y los directores de cine no saben lo que está pasando. Y esos supuestos africanos entienden que están invocando espíritus inmundos para que bajen y desciendan y se muevan. Y eso es lo que meten en los cuartos de los muchachos hoy en día, esa música rock. Por eso es que hay que tener cuidado, aún los grupos rockeros cristianos tienen que tener mucho cuidado, porque aunque es música cristiana, muchas veces el ritmo, ese que llevan, no es de Dios. Quizás la letra sea de Dios, pero no el ritmo. Por eso que tengo mucho cuidado cuando yo escucho música rock, que sea un ritmo suave, que sea balada, que sea esos ritmos muy estridentes y con un ritmo muy, tiende a ser muy satánico y tiende a ser los ritmos que se usan para invocar demonios. La música rock está llevando al infierno millones y millones de jovencitos y jovencitas en el mundo entero. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. La línea es muy delgadita entre la música rock cristiana y la música rock mundana. Hay que tener mucho cuidado. Es cierto que hay que arrancar a esos muchachos de la música rock y nosotros tenemos acá un grupo de muchachos que yo estoy cuidando porque no quiero problemas. Dios me está mostrando lo que hay, yo estoy con mucho cuidado junto con el profesor Chacín, velando las cosas y orando a Dios que me muestre cualquier cosa. Porque es cierto, hay que tratar de llegar a esos jóvenes y yo no voy a llegar ni tú de la manera tradicional. Ellos están llegando y el profesor Chacín está alcanzando muchos de esos jóvenes que están viniendo a la iglesia. Pero hay que tratar de que salgan de ahí e inmediatamente sean llenos del Espíritu Santo, sean transformados y dejen de escuchar esa música. Y empiecen a escuchar música de adoración y de alabanza a Dios. Hay que tratar de hacer lo posible. Ahora, hay muchas otras cosas que puedo mencionar. Desde las puertas abiertas del ocultismo, la meditación, el yoga, a veces las cuestiones que pasan en la niñez, la transferencia de espíritu, los juegos, muchos juegos en los Atari y eso, y en los Nintendo y... ¿Cómo se llama el otro juego ese? PlayStation y todas esas cuestiones. Hay que tener mucho cuidado porque se presentan muchos casos de posesión demoníaca a través de esas cuestiones. Amén. Muchos casos. El espíritu humano, dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique en todo, por todo, ¿verdad? O por completo, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo guardados irreprensibles. Entonces debemos entender eso. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y puso aliento de vida y sopló vida en él y fue el hombre un alma viviente. Hay un cuerpo animal, dice Pablo, y un cuerpo espiritual.
Y eso es lo que muchos de nosotros no entendemos. Mire, hermano, déjeme ver si le puedo explicar algo. Lo que nosotros, la iglesia, no entiende es como que, mire, nosotros estamos en pañales, en cosas espirituales, comparado con los satánicos. ¿Usted entendió lo que acabo de decir? ¿Por qué digo que estamos en pañales? Porque si la iglesia caminara en la dimensión del poder del Espíritu Santo, cediendo su espíritu, su alma y su cuerpo al Espíritu Santo de Dios, como se lo ceden los satánicos al diablo, usted se imagina el movimiento espiritual que hubiese en la iglesia. Esa gente que se dedica a Satanás, logran aprender, sean entrenados para usar no solamente su cuerpo físico, sino su alma y su espíritu para trabajar. Llegan a un nivel donde toda esa legión de demonios que se meten, logran dominar y hacen el demonio de poder que llaman, que hace el pegamento con el alma para que el espíritu sea controlado por el alma y empiezan a salir y hacer todas esas proyecciones astrales. Y desatan unas peleas y unas luchas a esos niveles. Llegan a los sitios y controlan todo, porque están a un nivel espiritual demoníaco fuerte. Y yo me pongo a pensar, si esa gente, porque hay unas historias que he leído donde esta mujer sacerdotisa tuvo una lucha con otra, que también era sacerdotisa, y con mirarla nada más la pegó contra una pared y la dejó clavada en una de esas paredes de los Estados Unidos, que son medio de un material, no es pared de esta. Y la clavó en la pared, quedó encajada en la pared. Y después le dio una tremenda paliza con los demonios, sin ni siquiera tocarla. Y muchas otras cosas que hacen, convierten un animal en otro animal y se transforma de un ser humano a un animal. Hacen muchas cosas que están prohibidas por la palabra de Dios. A lo que yo voy es, ¿se imagina usted nosotros cedidos al Espíritu Santo de Dios? ¿De verdad, verdad? Que le digamos, Espíritu Santo, poséeme de verdad, tómame, contrólame. Toma control de mi alma, de mi mente, de mi ser. Lléname de tu unción, de tu gracia. Quebrántame mi alma, límpiame de todo pecado y permite que tu gloria sea sobre mí. ¿Se imagina el Espíritu Santo poseyéndolo usted? Tomando control de su vida. Que donde quiera que usted vaya, la unción es tan fuerte que la gente caiga por el poder de Dios. Esa es la dedicación que Dios quiere. La iglesia va a representar un reto para el diablo cuando caminemos en esa dimensión de milagros, de poder, de unción. Pero para caminar en esa dimensión tenemos que salir de ese jueguito con el pecado, de ese jueguito con la carne y con las pasiones y con todas estas cuestiones que nos pasan constantemente. No nos dejan entrar en esa dimensión. Tomemos una decisión y cedamos nuestra alma total y completamente al Señor. ¿Me está entendiendo? Pablo decía en 2 Corintios 12, 2 al 4, escuche esto. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables o secretas que el hombre no puede decir o expresar. ¿Sí está entendiendo lo que pasó ahí? Pablo quedó, supuestamente fue cuando lo apedrearon, aparentemente, y quedó como muerto. Y se salió, y fue al tercer cielo. ¿Y cómo se salió? Su espíritu, el hombre espiritual. Y fue. Juan fue arrebatado también, y fue al tercer cielo, y su cuerpo estaba ahí. Entonces sí hay una posibilidad de que el espíritu del hombre salga, siempre y cuando sea Dios el que tome esa decisión, no nosotros. El problema que hay con los brujos es que ellos practican eso y toman esa decisión de hacerlo, entonces ya es una abominación a Dios. Pero cuando es Dios, Dios transportó a Felipe y lo llevó donde estaba el tipo. ¿Ha leído la historia? Lo llevó de un sitio a otro. Pablo fue transportado por el Señor. Elías fue arrebatado. O sea que hay casos en la Biblia que están claros, pero la iglesia no se está moviendo en esa dimensión. Nuestra alma está siendo atormentada por espíritus, por malicias, por obras que no entendemos. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio o no?
¿qué está pasando? Si yo con posesión quiero decir propiedad, yo soy propiedad de Cristo. Yo soy propiedad de Cristo. Le pertenezco a Él, le sirvo a Él. Pero si yo me descuido en mi vida y me empiezo a enfriar y empiezo a hacer lo malo, y lo malo, y lo malo, y a pervertirme, a corromperme, los demonios van a operar en mi vida. Yo he visto, y les vuelvo a repetir, todos los demonios que yo he echado fuera en mi vida ministerial, en un 99.99%, ha sido de gente cristiana. ¿Cómo explico eso? No sé. ¿Qué tú quieres que yo te diga? Han sido cristianos, personas convertidas, líderes de iglesia, ministros, personas que han estado sirviendo al Señor por años y le abrieron una puerta al diablo terrible y operó un demonio en ellos. ¿Dónde? Su alma. ¿Dónde? Su mente. ¿Dónde? En sus emociones. ¿Dónde? En su voluntad. Si hay algo que el diablo quiere contra los demonios, es tu voluntad. Ahí no importa si tú eres cristiano o no eres cristiano. Yo te voy a decir, sí, busca a Cristo, no hay problema. Una de las sacerdotisas, esposa de Satanás en los Estados Unidos, hasta el momento que fue seleccionada para ser sacerdotisa del diablo, se congregaba en una iglesia, enseñaba en la escuela dominical y cantaba. Y estaba a punto de ser sacerdotisa y la esposa del diablo. Y estaba dentro de una iglesia. Nadie se daba cuenta, nadie la discernía. ¿Me está escuchando? Entonces, hay muchos casos extraños en nuestra vida que están aconteciendo. ¿Qué hago con mi alma? La Biblia dice, hay que quebrantarla, hay que limpiarla de toda inmundicia. Tengo que agarrar y hacer una catarsis. Limpieza, dice la Biblia, limpiado, es el término catarsis del griego. Hacer una catarsis, lo utilizan mucho los psicólogos, ese término. Hay que hacer una catarsis. Esto es que tengo que tomar una decisión muy fuerte en mi vida y comenzar a sacar toda esa basura que está en mi alma para que el enemigo no tenga lugar en mi vida, no dé su lugar al diablo. Algunos de ustedes, ahí donde está sentado, y muchos de los que me están escuchando a través del cassette de la radio, se estarán preguntando, espérate, ahora estoy entendiendo que es un demonio el que está operando en mi vida. Yo soy cristiano, soy salvo, sirvo al Señor, pero ¿cómo es posible que hay algo que me está atormentando? No me deja dormir, no me deja comer, no me deja esto. Mire, dígame esos espíritus de bulimia y de ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo es? Anorexia, que todos hablan a la vez, no escucho. Ese espíritu de bulimia y anorexia son espíritus inmundos, como una persona que come, de momento tiene que metérsela para vomitar todo lo que come. O simplemente deja de comer, no como más. ¿Qué es eso? Y empieza a perder peso y peso. Eso es una cuestión satánica. Y eso pasa en cristianos y cristianas, está pasando. Personas cristianas que no pueden vivir si no ven una película pornográfica, todo el tiempo viendo películas pornográficas. No puede ser. Yo entiendo que tú como cristiano te pueda pasar algo en un momento determinado, te dio una debilidad, viste algo, pasó algo, como algo casual, como algo que te sucedió, pero ya crear de eso un patrón de vida, siendo cristiano, asistiendo a la iglesia. Hay operación satánica en tu vida, hay demonios que están operando en tu vida, definitivamente tienen tu mente tomada. Y esta noche, cuando oremos, tú vas a notar que va a empezar a salir algo de ti que se va a despegar, de tu mente, de tu ser. Y hay que comenzar a orar, y yo quiero que lo practiques. Comienza a orar, y comienza a sacar de ti toda esa basura, y a confesar todo pecado, y decirle, Señor, si hay alguna actividad demoníaca en mi vida, échala fuera. Si hay alguna puerta que yo haya abierto, Señor, muéstramela. Tú sabes que yo le estaba orando anteayer al Señor, se lo conté a mi esposa, estuve orando, y en la mañana, cuando me desperté, estuve orando un ratico, después me quedé dormido, y Dios me mostró una situación que yo tuve en el sueño, y me mostró dos cosas por las cuales yo le tenía que pedir perdón. Yo me sorprendí. Yo dije a mi esposa, ¿viste lo que Dios me ha mostrado? Esto y esto. Y se lo confesé a mi esposa, mira, Dios me mostró estas dos situaciones que tengo que pedirle perdón. Hermano, quiere que te diga algo, cuando uno busca el rostro del Señor y cuando uno busca a Dios, Dios te revela cosas que tú ni sabes que estás fallando. Me las mostró en el sueño completica, me las mostró. Y dije, Señor, pero si yo no pensé que eso podría ser un pecado, que yo te estaba fallando en eso. Y me contricté tremendamente y dije, Señor, perdóname. El Señor mostrándome, porque me dispuse
Sinceramente, hermano, dispuse mi vida a que el Señor definitivamente terminara el trabajo que va a hacer conmigo, porque he estado impidiéndole a Dios trabajar conmigo por mucho tiempo. Con todo que soy ministro, le sirvo a Dios, amo al Señor, trabajo incansablemente, pero no le he permitido al Señor trabajar como Él quiere. Y definitivamente tomé una decisión: Señor, no importa cuánto me cueste, dime, muéstrame qué me pasa en mi vida, muéstrame qué tengo en mi vida que a ti no te agrada, muéstrame qué pecado hay oculto, muéstrame qué he hecho que a ti no te agrada, muéstrame si alguna de esas maldiciones generacionales que pertenecieron a mi antepasado me están perturbando, porque yo soy cristiano y yo no recibo eso. Y Dios comenzó a mostrarme, hermano, y le voy a decir algo. Es una experiencia maravillosa cuando uno comienza a ser purificado y limpiado de toda esa basura, y la gloria de Dios comienza a manifestarse en uno, la presencia de Dios, la unción que hay en mi hogar es tremenda. Pregúntale a mi esposa, la unción que estamos sintiendo, la unción que hay en la iglesia, la unción que Dios está derramando es poderosísima. Esa es la iglesia que le hace reto al diablo, esa es la iglesia que le presenta un reto al diablo, limpia de pecado, saturada de la presencia de Dios, una iglesia que ora. Yo no puedo creer en una iglesia que dice que ya no hay que orar. No, eso es oración, eso no es para este tiempo, eso de ayunar no es para este tiempo. Espérate, la Biblia manda a orar y orar sin cesar, a gemir, a clamar, a buscar el rostro del Señor, a apartarnos de toda inmundicia. Y tú vas a ver que esos espíritus inmundos, diablos, demonios, todas esas fuerzas satánicas no tienen efecto en tu vida. No tienen efecto, no te vas a poder tocar. Y haremos frente a las fuerzas del mal bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Dios quiere una iglesia que le presente un reto al diablo. Pero una iglesia para presentarle un reto al diablo, a los demonios y a todas esas fuerzas malignas que están organizadas en contra del hombre, y especialmente en contra de la iglesia y de la obra de Dios, van a sentir esa fuerza, el choque y la oposición, cuando la iglesia del Señor, tú y yo, nos limpiemos de toda contaminación de carne, de alma, de interna. Como dice ahí, de contaminación de carne y de espíritu, refiriéndose al hombre interior. Limpieza total. Y comencemos a buscar el rostro del Señor y a permitirle a Dios que su unción descienda, que su poder baje, que su presencia y su fuego consuma todo aquello que desagrada a Dios. Pero tenemos que apartarnos del pecado, fornicación, adulterio, chisme, mentira, juegos, vicios, mentira, engaño, toda esa basura. Tienes que sacarla, porque si no, Dios no va a poder obrar en tu vida. Dios no va a poder hacer lo que quiere hacer a través de nosotros si nosotros no nos cedemos a Él. Si nosotros no nos humillamos y le decimos: Señor, límpiame, límpiame con tu sangre. Me cedo a ti, Señor. Póngase de pie un momento. Levante sus manos. Levante su mano. Levante sus manos. Primero vamos a orar. Yo quiero que usted ore y simplemente le diga: Señor, perdóname. Señor, te rindo. Que no haya nadie aquí, hermano, que no haga esto, porque lo que viene es una unción bien fuerte. Y si usted no ha confesado sus pecados, usted no se ha limpiado toda inmundicia, hermano, no sé qué pueda pasar. Por favor, abra su corazón y pídale: Señor, perdóname. Señor, límpiame con tu sangre de todo pecado. Te confieso todo pecado de omisión y de comisión. Mira aquellas áreas, Señor, donde tengo la puerta abierta. Perdóname. Me confieso delante